Y hoy tenemos una invitada muy especial precisamente para hablar de este tema relacionado con las importaciones, con la producción agrícola, con el Temec incluso, que hubo Sí. esta polémica del panel que decidió a favor de Estados Unidos con respecto al maíz transgénico. Vamos a hablar y está con nosotros la doctora Victoria Campos, académica de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán y especialista en genética de la conservación y evolutiva. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto. Muchas Muy gracias bien. por estar con nosotros, Victoria. Para platicar, me gustaría empezar en primer lugar con los datos básicos de la situación. Que nos explicaras qué es el maíz transgénico y qué diferencias tiene pues, con el maíz que, digamos, le llamamos natural y si efectivamente es dañino, si el maíz transgénico es cancerígeno, como se dice, que nos aclares todos esos mitos también sobre esta situación. Sí, claro. Bueno, hemos visto en varias redes sociales e incluso yo he tenido algunos debates con gente internacional. Hace poco tuve un debate con una persona internacional que para mí ha sido como un mentor dentro del área de la genética evolutiva molecular, que él mencionaba que los alimentos transgénicos o sea, que los seres humanos hemos ido modificando a lo largo de la historia de nuestra especie a los alimentos. Y eso es cierto. Y que los alimentos por definición transgénicos pues ya los habíamos hecho desde la domesticación de plantas y animales. Y yo me quedé así como de, bueno, entonces yo creo que por definición, esa definición ambigua, pues también los seres humanos somos transgénicos, ¿no? Porque tenemos secuencias de DNA del decinobano y del neandertal. Entonces, sí, hay una versión un poco, digamos, cizañosa en el asunto de qué es un transgénico. Un transgénico o un alimento transgénico en este caso, o un organismo genéticamente modificado, es aquel que ya pasó por un laboratorio y que se introdujo precisamente una secuencia de un gen de otro organismo que es diferente en género y especie, ¿no? Entonces los alimentos domesticados que domesticamos hace miles de años, pues no los podemos considerar como transgénicos. ¿Por qué? Porque lo único que hizo el ser humano fue controlar su reproducción sexual a través de la selección artificial y todos los eventos evolutivos como la mutación, el flujo génico, la deriva génica y la selección natural, dando entonces a lo que sería el alimento domesticado. Entonces, eso es para diferenciar, ¿no? Una cosa es el de organismo genéticamente modificado, el que está entonces creado o tiene más bien herencia, digo, ingeniería genética, a diferencia de la semilla mejorada, que es el caso, por ejemplo, de los domésticos, ¿no? Que tenemos una gran variabilidad de diversidad de alimentos domésticos. En el caso, por ejemplo, del maíz, ¿no? Que pasó de su pariente silvestre, que lo conocemos, el teocintle, y que luego aquí, bueno, parte de Mesoamérica, de lo que era Mesoamérica, se diversificó en diferentes variedades y que por eso tenemos esa biodiversidad de maíces. Ahora, hay un asunto interesante porque, bueno, la gente menciona de que si hacen daño o no hacen daño. Yo siempre Ujú. he mantenido esta postura de que, bueno, la genética de la conservación, que es más mi área, y la biotecnología no deben de estar peleadas. O sea, hay gente que, como la gente que está más, bueno, que ya es líder aquí, de investigación en esos aspectos, dogmatizan mucho las cosas, se van mucho a los extremos y entonces estamos perdiendo lo que hay en medio, o sea, la información que hay en medio o la información que nos hace falta. Ujú. Entonces, si hacen daño o no hacen daño, bueno, la FAO, de hecho, también ya sacó una de las preocupaciones que tenía la gente, es que si estos alimentos podían hacer daño en cuestión de alergias. La FAO ya también sacó los lineamientos y dijeron, bueno, si causa alergia, entonces estos son los lineamientos que tienen que seguir las empresas biotecnológicas para hacer un alimento transgénico. O sea, tampoco hay que decir, ay, son el diablo. Ujú. Ahora, el caso de que si producen cáncer o no está ligado al uso del glifosato. El glifosato es un herbicida. Entonces, el maíz transgénico tiene esta secuencia que lo hace resistente al glifosato. ¿Y por qué lo usan? Bueno, lo usan porque el glifosato es el herbicida
que digamos mata la maleza mal llamada, que en realidad son plantas arbences que crecen junto con los cultivos de maíz. Entonces, como a la gente, pues obviamente tú quieres una producción en el menor costo, mayor producción y menos mano de obra, pues te conviene entonces tener un campo de maíz transgénico para no estar quitando la planta arbense. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que el glifosato no hace daño. Bueno, yo también con el área de citogenética toxicológica, que es mi área de formación de licenciatura, yo te puedo decir que no te aseguro que el agua que te tomas, que es potable, sea realmente pura, ¿no? Y no te vaya a hacer daño, porque como dijo Paracelso, todo es veneno, nada es veneno dependiendo de la dosis, el tiempo de exposición y la concentración. Entonces, el glifosato está considerado como probablemente cancerígeno dentro de la IARC. De hecho, Monsanto empezó con este herbicida, Bayer también. Bayer ya va a sacar un sustituto del mismo, y lo que sucede con este herbicida, que no te dice la gente que lo apoya mucho, o sea, que lo dogmatiza, que dice, no te hace daño, ¿no? Es más, hace más daño el alcohol. Sí, bueno, pero si ves la lista de la IARC, están también las acrilamidas dentro de los probables cancerígenos, y las acrilamidas son las que tú cuando metes tu burrito o tu cuernito con el plástico al microondas, ahí se desarrollan las acrilamidas y muy probablemente también desarrolles cáncer, ¿no? Pero depende de cuánto consumas. El punto aquí es si vas a desarrollar cáncer o no, son las personas que tienen contacto con él y los residuos que pueda haber. Ahora, lo que no te dicen es que efectivamente hay que tener políticas de salud pública para el glifosato, porque es una particularidad de esta molécula que no se detecta fácilmente con los equipos analíticos que tenemos. Hay que hacer toda una estrategia para detectar. Por eso está esta controversia de que dicen, no causa cáncer, sí causa cáncer, por eso la IARC lo pone como probablemente cancerígeno para humanos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, la gente que lo maneja también tiene que tener cuidado. La gente, o sea, ¿ustedes en su casa hacen una dilución 1:10 de cloro? Pues no, ¿verdad? Nosotros usamos el chorro por ciento, y es más, hasta si le echamos más cloro, pensamos que desinfecta más. Y en realidad no es así. O sea, la gente también tiene que tener capacitación para usar el glifosato. Y si no tiene esa capacitación adecuada de hacer una dilución, obviamente se está intoxicando de manera aguda, que puede desencadenar entonces una intoxicación crónica que efectivamente puede desencadenar una enfermedad como el cáncer. Entonces, eso es lo que hay que manejar con mucho detalle. Por eso dicen, bueno, ¿los transgénicos causan cáncer o no? Relacionados a que también no vamos a satanizar a todos los transgénicos, ¿no? Ahora, relacionado con la ley de prohibir los transgénicos, el cultivo de transgénicos, pues bueno, muchos biotecnólogos pues están muy asustados porque dicen, o preocupados porque dicen, bueno, nosotros que estamos experimentando con alimentos transgénicos, también nos van a prohibir el cultivo de experimentación, porque la ley anterior sí permitía el cultivo. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? No sé, porque no han presentado la iniciativa. Esperemos que no. O sea, tampoco hay que decir, o sea, el asunto es que está súper politizado por un lado y por otro. Entonces, ambos nos ayudan a algo, ¿no? O sea, no vamos a decir que son malos, ¿no? Por ejemplo, la insulina es transgénica, la hace una bacteria. ¿Y cuántas vidas ha salvado? O, por ejemplo, también las vacunas, ¿no? Incluso. Ahora, también hay que tener en cuenta que ya se viene la edición genética con CRISPR-Cas. ¿Qué va a pasar también con esas regulaciones? O sea, no decimos que no lo regulen, claro, hay que regularlo, porque evidentemente cuando un cultivo transgénico se combina con uno nativo, hay ya una erosión genética dentro del cultivo nativo, y eso es lo que se está defendiendo. Porque si se pierde el cultivo nativo que hemos tenido por varios miles de años, pues entonces ya no vamos a tener ese cultivo nativo puro, porque ya han existido evidencias de que ya están contaminados con transgénicos, porque nosotros
no controlamos a los pequeños polinizadores. O sea, yo no le digo a la abeja, oye abeja, vete a otro cultivo transgénico a polinizar, no vengas a este, ¿no? Pues obviamente va a polinizar lo que sea, ¿no? Entonces por eso hay mucha gente que dice, no, es que el transgeno se transfiere a la siguiente generación y eso no necesariamente es cierto. Hay que estar midiendo los flujos génicos y la deriva génica que estén existiendo en las generaciones de los cultivos nativos. Ahora, los cultivos nativos están para algo, o sea, tenemos una variedad hermosa de maíces increíble aquí en México. Por ejemplo, la del cacahuacintle. O sea, yo creo que las personas que hemos tenido la oportunidad de comer un pozole de cacahuacintle, así de ese que va nixtamalizado, es muy diferente al maíz pozolero precocido. Totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena salvar este tipo de maíz. Por ejemplo, el CIMIT tiene su banco de semillas, pero es una conservación in situ. Lo que nos vale a nosotros es hacer las conservaciones y no sé si haya, porque hasta el momento no he encontrado ninguna conservación ex situ de maíces nativos en México. Muchas gracias, Victoria. Pasando a esto de los efectos, digamos, ¿cuál es el peligro real para México? ¿Sí hay consecuencias de que el maíz transgénico, si se cultiva acá en México como lo que quieren prohibir, sí hay peligro real para agricultores y el comercio? O sea, sí existen esos riesgos. Bueno, para la biodiversidad del maíz nativo, sí. Para cuestiones económicas, pues ahí sí no sabría decirte porque pues no soy economista. Sería cuestión de evaluarlo, ¿no? O sea, sería cuestión de evaluar si realmente funciona o no funciona. Aquí la idea es no perder el maíz nativo porque supongo que están diciendo queremos ser autosuficientes más en maíz blanco porque nosotros le compramos muchísimo maíz a Estados Unidos y es transgénico precisamente para nuestros productos comerciales. Entonces, la idea es ya quedarte, o sea, ser autosuficiente, no comprarle tanto a Estados Unidos, lo cual no le conviene, ¿no? Porque México es un mejor mercado. Pero sí hay peligro, digamos, Victoria, de que si se sigue cosechando aquí el transgénico, pues la variedad, la diversidad de la que hablabas, sí se vaya perdiendo, ¿no? O se ha perdido Ah, ya. sí. Sí, o sea, ya hay contaminación de maíz transgénico. O sea, la idea es que no se conjuguen los dos. O sea, porque si no se va a perder la biodiversidad o es la erosión del cultivo. Y cuando tú pierdes biodiversidad en un cultivo o en una especie, se extingue. Y si esta se extingue, pues ya no puedes hacer nada. Ahora, ya que proponen esta prohibición aquí en México y que pues hablas de los detalles, que todavía falta ver cómo viene la propuesta también para los que trabajan en laboratorios, ustedes que investigan, ¿no es demasiado tarde esta prohibición? ¿No ya precisamente, como dices, está contaminado ya una parte? ¿Cómo ves eso? Pues es que es por cuestiones políticas, ¿no? O sea, de entrada deben de haber hecho lo que siempre estamos pensando en producción, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de producción? ¿Qué conservar y para qué conservar? Si no tienes claro eso, pues obviamente vas a tener todos los programas de gobierno y a veces no van a funcionar, ¿no? Entonces ese es el punto. Por ejemplo, y acá en producción animal, que es más mi posgrado, pues o sea, te dicen, ay, hicimos tantos transferencia de embriones para aumentar la producción. Y pues ya cuando vas viendo los números, dices, sí, hiciste tantas, pero ¿cuál fue realmente el aumento de producción? Ninguno. Entonces, es lo mismo, pasa exactamente lo mismo. El punto es que tenían que haber hecho conservación de ex situ de maíces nativos para precisamente observar qué variedad de maíz nativo puede pues mitigar un poco el cambio climático y garantizar la soberanía alimentaria de México. Para dejar, por ejemplo, de consumir solamente uno, ¿no? O sea, porque tampoco nos conviene tener un monocultivo, nos conviene tener varios. Sin embargo, quien te pone digamos, las reglas del juego son los intermediarios de la cadena de producción o de la cadena de suministro. Y ya, por último de mi parte, Victoria, ya
van a proponer esto de la prohibición del maíz transgénico, pero ¿de qué otra forma, además de esto, agregándole esto, se puede proteger estas variedades de maíz que hay en México? Las conservaciones de tipo éxito y las denominaciones de origen. Por ejemplo, nosotros tenemos denominación de origen de mango Ataulfo, incluso de nuestro ámbar de Chiapas. Eso también nos puede ayudar precisamente para evitar la biopiratería. Porque, por ejemplo, el nopal es uno de los que ya se llevaron los chinos. Y nosotros no hemos podido reclamar nada porque no tenemos esa denominación de origen. O sea, el punto es también proteger esas semillas a nivel legal para que otro país no se las lleve. O sea, ¿estás diciendo que hay biopiratería ya? Sí, de hecho Perú nos lleva más adelantado el asunto, ¿no? Obviamente ellos por la hoja de coca, pues sí tienen que meterle más más intensidad al asunto. O sea, tú si vas a Perú, ahí no te dejan ni, te revisan todo, ¿no? O sea, el Perú ya tiene más avanzado este sistema legal de que pues sí ha existido gente de China que se ha querido llevar cosas y han ganado demandas porque dicen, oye, espérate, esta planta es originaria de aquí. Y sí, existe la biopiratería totalmente. O sea, los chinos ya cultivan hasta la grana cochinilla. Y en ese sentido se podría proteger entonces el maíz de esa forma. Sí, totalmente, porque es propiedad intelectual. Perfecto. Y lo que deberían hacer con muchísimos alimentos más, al parecer. El nopal. Sí. El nopal, sí. Bueno, pues es que crece en todos lados, ¿no? Entonces, sí. Es una plantita que es muy resiliente y no necesita muchos cuidados. Entonces, pues se lo llevan más por la grana cochinilla. Y sí he visto videos así de chinos que usan la grana cochinilla, la cultivan, la cuidan y la hacen para sus maquillajes, ¿no? Sobre todo por el pigmento, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Victoria Campos, por platicar con nosotros, por aclararnos muchas cosas y también para ver eso de la propuesta, ¿no? Que no vayan a prohibir todo en general y que los investigadores también sean afectados. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos. Que tengan una excelente tarde. Buen provecho.